Hola, ¿qué tal muchachos? Una nueva guía para el segundo medio, en este caso vamos con la guía número 11 de habilidad en las ciencias sociales y vamos a seguir con el ejercicio de la interpretación de fuente estadística. Trabajo con fuentes cuantitativas. En este caso dentro del contexto de los tiempos de las reformas estructurales en el país. Ya seguimos con el Chile de la segunda mitad del siglo XX y nos centramos ya en la década de 1960 hacia el proceso de dos momentos bien relevantes: la Revolución en Libertad de gobierno de Arturo Frei Montalva y el de la Unidad Popular, la vía chilena hacia el socialismo. Fecha de entrega el 23 de septiembre. Vamos con los objetivos. Dice: comprender la importancia que tiene el manejo de gráficos y tablas como una forma de realizar diferentes lecturas de un hecho proceso histórico, económico o social. Analizar el Chile de la década de 1960 como un escenario caracterizado por la organización y la movilización de nuevos actores sociales, considerando las reformas estructurales y los proyectos excluyentes de la democracia cristiana, entre paréntesis, Revolución en Libertad, y el de la Unidad Popular, la vía chilena al socialismo. Instrucciones genéricas conocidas por todos ustedes. Bien. En la guía anterior, es decir, la guía número 10, estuvieron trabajando gráficos. Ahora van a estar trabajando tablas estadísticas, ¿ya? Entonces, mucho de lo aprendido o desarrollado más bien en la sección anterior se replica acá. ¿Ya? De conocimiento bastante vasto de ustedes, tuvieron muy buenos los trabajos, así que esto no me imagino que será menor. Entonces, primer ejercicio, ¿ya? Que es una tabla, dice, son ordenamientos de información que contienen datos de dos o más fenómenos con características del mismo orden o similares, lo que se comparan a partir de una observación simple. Entonces, nos va apareciendo criterios para el análisis de las mismas. Ya vamos a ir desarrollando uno por uno. Primero que todo, en la consulta es cómo analizo una tabla, es decir, cómo extraigo información de ella. Y el primer trabajo que tenemos que hacer es una exploración sistemática. De arriba hacia abajo nos vamos identificando distintos elementos. Como una tabla está desarrollada tanto en columnas como por filas, ¿no es verdad? Y en este caso tenemos que hacer el ejercicio de relacionar, comparar e ir develando, digamos, el contenido, la información que nos entrega, ¿ya? Vamos a poner el paso a paso. Tenemos cuatro pasos: 1, 2, 3 y 4. Vamos con el primero, que dice: debes fijarte especialmente en el título de la tabla, parafraseando la información que contiene. En este caso muestra los países que tenían una mayor población en el año 2008 y una proyección de los países más poblados. Entonces, tal cual como nos indica acá, dice países con mayor población de 2008 y 2050. Es decir, no está hablando de población, no está hablando de periodos 2008 al 2050. Entonces, primera columna, el 2008, nos identifica los países, ¿cierto? Del 1 al 9 y su población en millones de habitantes. Perfecto, entonces, nuevamente, países, población, años, 2008, y después dice su proyección al 2050, es decir, el traspaso en el tiempo. Nuevamente, los mismos países, pero su proyección y los millones de habitantes, y ahí el trabajo, ¿cierto? Fuente de esto, la población mundial, Population Reference, en 2008. Ya, entonces, primer paso, identificamos de qué se trata. 2. Debes observar cuáles son las variables que se presentan en el cuadro, en este caso países que aparecen ordenados en función de segunda variable y la cantidad de población en millones de habitantes. Ese paso más o menos ya se puede visualizar fácilmente. No está hablando de países, no de continentes, países y habitantes. Un tercer elemento dice: realizar preguntas a la tabla en función de las variables identificadas. Ejemplos: ¿qué país es el que posee mayor población y menos población en ambos periodos? ¿Coinciden? Y si no coinciden, ¿a qué se podría deber aquello? ¿Qué continentes son los más poblados? ¿Qué tendencias cambian, se mantienen hacia el 2050? ¿Ya? Ese tipo de consultas no podemos hacer. Y por último, la última es el análisis, es decir, cómo ya empezamos como a hacer un compendio de esto, ¿ya? Y el ejemplo que nos dejan aquí es se producirán variación en el ranking de los países más poblados, pasando de la India a liderar la lista del año 2050, mientras que en el segundo lugar quedará China, país que seguirá aumentando su población, pero a un nivel bastante menor que en el primero. Esto puede deberse a la política de control de natalidad generada a nivel gubernamental en dicho país durante décadas. Y claro, aquí nos está diciendo efectivamente de que China, en el país con mayor población de habitantes, sin embargo su proyección de 2050 no sigue siendo China, más bien
tendría un alza, pero minoritario. ¿Cómo saber de esa alza? Simplemente trabajo de comparación. Y la India, ¿cierto? Aquí podríamos extraer bastante más. Si hay una variabilidad, cuántos son los que perduran, cuántos son los que se modifican, si se integran a otros países, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son tipos de preguntas. ¿Qué van a hacer entonces en la primera parte? Van a seguir el paso a paso, es decir, van a partir por el título, luego por los tipos de variables, es decir, la información que me entrega. Luego preguntas si pueden ocupar más o menos las mismas que están acá. Y llegar más o menos a la resolución del análisis, es decir, repetir el paso a paso. Entonces, van a tener que en este caso trabajar esta, que dice porcentaje de ingreso total percibido por el 20% más rico de la población en los distintos países. Y ocupen el análisis. Cuando se hacen las preguntas no es necesario que las sean literales, es decir, no es necesario que repliquen estas mismas preguntas acá y las contestan, no es necesario. Solamente es para hacer un trabajo de retórica, es decir, preguntarme. En este caso, ustedes podrán tranquilamente hacerse consultas de cuáles serán los países, digamos, en continentes que están, en dónde se concentra, a cuáles pertenece, etcétera, y tratarán de sacar la mayor información en ese sentido. También está la fuente que también les servirá. ¿Puede sacar de otro sector, de otro lado? Sin duda. Es simplemente que busque digamos, este mismo informe y le entregará infinitamente mayores datos y los puede añadir. El trabajo estará bien hecho en la medida de que ustedes logren los 4 pasos. ¿Ya? Esa es la primera sección del ejercicio. Vamos con la segunda sección del ejercicio. Aquí aparece un contenido que habla sobre la reforma agraria que existió en nuestro país. Y eso le va a dar un poco de pie, ¿ya? Aquí Connie les cuenta un poco de lo que se trata la reforma agraria en ese periodo, que en el fondo lo que intentaba trabajar era acabar con el latifundio, ¿ya? Aquí se muestra incluso un pequeño gráfico que habla de, en color azul, la cantidad de tierras regadas y cultivadas de esa época y las que no, ¿ya? Entonces ese era un tema en la época y tiene relación con la reforma agraria. Bien, lo leen eso, le dejamos un link también para que se introduzcan aún más en el contenido de la reforma agraria, y lo que van a tener que trabajar acá es lo siguiente, como análisis de síntesis. Primero que todo, un análisis de un texto junto con el de una tabla, ¿ya? Y entonces, vamos por partes. Dice, actividad de síntesis. Las políticas sociales del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Una de las preocupaciones centrales del gobierno de Eduardo Frei Montalva fue aumentar la participación social a nivel nacional por medio de la organización de bases sociales. ¿Ya? Si no sabe lo que es bases sociales, va a tener que buscar, pero le dejé un glosario de que, por ejemplo, sindicalización, afiliados o juntas vecinales también son organizaciones de base, y el texto también así también lo agrupa. Entonces dice, lee el siguiente extracto de una fuente histórica y observa el cuadro estadístico y luego realiza la actividad, ¿ya? Entonces van a tener que leer el texto, ¿ya? Y después más o menos lo contrastan con esto, organización sindical en Chile. Les dejé el glosario precisamente para que lo ayuden, es decir, para que lo introduzcan en el campo, latifundio, la expropiación, sindicalización y afiliados, ¿ya? Si no los conocen, entonces les va a servir también como glosario. Y después les salen unas preguntas. ¿Y qué dice la primera? Sobre el texto, ¿qué razones entregó Eduardo Frei cuando firmó en su mensaje presidencial? Cita, no es verdad que el desarrollo económico por sí solo puede dar como fruto el cambio social. Identifica la principal idea del discurso. Siempre hay que leer primeramente el texto. Puede ir identificando ideas centrales e ideas secundarias e identifique dónde está la cita propiamente tal y a qué se está refiriendo. ¿Ya? Tenga en consideración cuando en el texto él comienza a relatar de una justicia social, un cambio social, un proceso que no solo deje afuera que no deja afuera a la gran masa, habla de un gran sentido de justicia para la época y de el Chile que en ese año se intenta mejorar condiciones de vida. ¿Ya? Entonces identifica las principales ideas del discurso. ¿Cuántas? 2 puede ser. No 2. Si una central va a estar bien, ¿ya? Pero ¿cuántas? No 2. Dice,
¿A qué se debió el crecimiento del sector agrícola a partir del cuadro estadístico Organización Sindical en Chile? Para ayudarlo en ese sentido, sale el cuadro, ¿cierto? Organización sindical, nuevamente columnas y filas, y van apareciendo la priorización, es decir, los años en que abarca esto. Las organizaciones sindicales. Organizaciones sindicales entiéndalo como organización de grupos de trabajadores obreros. Entonces sale a nivel agrícola, es decir, por sector productivo, a nivel agrícola, profesional e industrial. Y aquí se les pregunta por el sector agrícola. Para ayudarlo en ese sentido, van a tener que hacer referencia con la reforma agraria. Tiene relación con la reforma agraria, y de ese caso ustedes van a tener que analizar cómo se modifica o cambia durante ese periodo y por qué, ¿ya? ¿A qué se debió ese crecimiento? ¿Ya? ¿Por qué razones? ¿Ya? Y en la ley de la reforma agraria, ¿a quiénes fortalecía? ¿A quiénes ayudaba? ¿A quiénes fomentaba, digamos, en el desarrollo? Y la última dice, análisis e interpretación. ¿Qué información puedes obtener del análisis de la tabla? Y ahí les voy a pedir los 4 pasos. ¿Ya? Ahí en ese caso van a tener que hacer un análisis completo del cuadro. Puede estar eligiendo ambos temas y estar traspasando, digamos, cuánto es que el número de sindicatos y afiliados existen. Son todos, aumentan todos por igual. Hay alguno que tiene un aumento mayor que el otro. ¿A qué aumento se debería aquello? Se conocen todos los datos, ¿ya? ¿Cuál es el sector, tanto agrícola, profesional, el que el más tiene más afiliados o mayor número de sindicatos y por qué? ¿Ya? A eso le va a servir tanto esta parte del texto como el video. Obviamente puede buscar de otros sectores, pero todos esos elementos le va a ayudar. El texto, el cuadro, etcétera. Ya hay mucha información con respecto a la reforma agraria. Téngalo en cuenta eso, la reforma agraria en Chile. Diciendo eso, chicos, me parece que eso sería. Entonces, para resumir en la idea, tendrán que seguir en el paso a paso, 1, 2, 3, 4, para resolver esa primera tarea. ¿Ok? Y replican esos mismos elementos para estar trabajando en esta última parte con respecto a organización sindical en Chile. ¿Ya? Bueno, chicos, siempre con el afán de ayudarlos en esto, un saludo grande. Van a tener harto tiempo para trabajarlo, así que si tienen dudas, escriben simplemente, ¿ya? Un saludo afectuoso, chiquillos. Chau, 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 chau.